Dicen que viendo y analizando los planos aéreos de otros pilotos es como más se aprende. Yo sin duda cada vez que veo un plano aéreo en una película o en una serie trato de analizarlo. Así que buenos días a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar y vamos a analizar mis 15 mejores planos. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos a ello y creerme que no ha sido nada fácil seleccionar 15 planos de miles de clips durante años con diferentes drones que los tengo bien clasificados, pero una tarea muy ardua y quizás no sean los mejores, quizás no sean tan espectaculares, pero cada uno de ellos los he elegido por una razón para explicaros diferentes aspectos en el tema de la filmación aérea. Y si te interesa este mundo de la filmación aérea, acuérdate que tenemos una masterclass en directo el próximo domingo. El próximo domingo no hay vídeo de YouTube, lo cambio por una masterclass sobre las tendencias y los secretos de la filmación aérea. Una masterclass a la que te puedes apuntar de forma gratuita, pero con plazas limitadas, así que reserva antes de que se llene la sala. Por ahí arriba te dejo el link, por ahí abajo también, y como te digo, hablaremos de aspectos muy interesantes, destaparé esos mitos que hay alrededor de la filmación aérea y sobre todo te descubriré los 5 secretos que todo piloto de drones tiene que tener en cuenta a la hora de grabar planos como los que te voy a enseñar a continuación. Y vamos a ver esos 15 planos que he ido seleccionando por uno u otro aspecto. Ten en cuenta que no los he ordenado del 1 al 15 de mejor a peor o de peor a mejor, no, los he ordenado prácticamente de sencillez a la hora de realizarlos a mayor complejidad. Pero bueno, te lo voy explicando sobre la marcha. Sobre todo en los últimos vas a ver que son quizás los más sorprendentes, quizás los más difíciles de desarrollar en cuanto a pilotaje, pero bueno, tampoco es nada complicado. Vas a ver que muchas veces en la sencillez, como siempre digo, está el gusto. Y es que muchas veces los planos más sencillos y más básicos son los que mejores resultados nos dan. Y esa es una máxima que yo siempre tengo presente. No hace falta tener el mejor dron, no hace falta tener toda la colección de filtros que nos venden, no hace falta volar siempre en manual porque lo automático es malo. No, de todo eso te hablaré en la masterclass porque creo que son puntos que hay que desmentir o por lo menos conocer. Y por otro lado, no hace falta volar en los sitios más exóticos o más espectaculares, a pesar de que los vídeos que te voy a enseñar aquí son en sitios espectaculares. Pero sin duda puedes captar resultados espectaculares en cualquier escenario si conoces los conceptos fundamentales de la filmación aérea. Bueno, pues vamos a por el primer clip, el primer plano. Este plano lo grabé en Italia, en la región de Bolzano, y como vais a ver no tiene ningún misterio, una trayectoria frontal elevándome y ya está. Pero lo importante aquí es la composición, el punto desde el que parto, los elementos que tengo en primer plano, cómo conforme me voy elevando voy dejando esos primeros planos en una parte inferior y voy viendo toda la perspectiva, esas líneas, esos puntos de fuga que me llevan a la iglesia, me llevan a las montañas de fondo. Como veis, un plano muy sencillo que me gusta precisamente por su sencillez y por lo atractivo de la composición. Y el segundo clip, uno de mis favoritos, lo grabé aquí en La Rioja. Como vais a ver, no hay que irse a lugares exóticos, sino que hay que saber buscar las perspectivas del lugar y cómo vamos a grabar ese lugar. Porque en este clip básicamente es un plano cenital y una trayectoria muy fluida, muy suave hacia un lateral. Pero la gracia precisamente de este plano y lo atractivo de este plano es componer la escena de esa forma. Lo podría haber compuesto desde abajo, haber seguido a las ovejas, haber seguido frontal, que también lo hice, pero el plano que realmente me encanta es ese plano cenital en el que sale desde las ovejas. Como veis, me voy desplazando de una forma muy suave, muy fluida, en la misma trayectoria, en la misma dirección que las ovejas, y voy elevando altura, de forma que pasamos de algo muy concreto, un rebaño de ovejas buscando su camino entre las diferentes sendas, a algo mucho más abstracto. Aparentemente parecen larvas que están ahí en un microscopio, no sé, algo muy raro, y eso es lo que me encanta de este plano. El tercer clip me encanta también y es un clip que grabé en Grecia. Un clip muy sencillo, una trayectoria frontal, no tiene mayor misterio, pero sí que juego con los elementos de la escena, con la composición y cómo el factor humano que en este clip ya se introduce, cómo se va atravesando en la escena. Si os fijáis, atravieso los diferentes elementos, he desactivado sensores previamente para que el dron no se detenga, la trazada es totalmente recta hacia la dirección que yo quiero, hacia el sol, el elemento o el factor humano atraviesa tal cual yo le he explicado en el momento que yo le he explicado y finalmente salen ambos de plano, tanto la cabaña como la persona, y sigo desplazándome en la dirección del sol. Por otro lado, una luz atractiva, preciosa del amanecer, creo que hacen que este plano esté aquí entre los 15 mejores. El siguiente plano es muy sencillo también, lo grabé en Holanda, en los molinos de Kinterlig o algo así, en un amanecer, y
El plano habla por sí mismo. Como digo, patrones muy sencillos, pero la luz, los reflejos, el jugar con el agua y una trayectoria muy sencilla, simplemente frontal hacia adelante, pues hace que sea un plano atractivo. Técnicamente quizás no es el mejor, porque hay que tener en cuenta que los sensores inferiores del dron con estos reflejos y tan cerca del agua no son precisos y el dron ondula un poquito, pero igualmente el hecho de pasar por debajo del puente, ese suspense que creamos de cara al espectador, de si vamos a pasar, si no vamos a pasar, y ese escenario en un espejo total, creo que es fantástico, por eso que lo he elegido dentro de estos mejores planos. Vamos a por el siguiente mejor plano. Este lo grabé en los Dolomitas, en Italia, en Seceda. Y es que no sé si yo le tengo un cariño especial a este lugar, o es la nieve, o es simplemente el plano en sí, pero me parece maravilloso el escenario, la composición, los diferentes elementos, la luminosidad, cómo está proyectada, es una luz del atardecer, y simplemente una vez más un plano sencillísimo, trayectoria frontal para ir jugando con los diferentes elementos que se encuentran a diferentes alturas, que vamos dejando un elemento y aparece el siguiente, y vamos relevando ese primer plano, plano medio, plano de fondo, conforme vamos avanzando por ese cortado de Seceda. A mí, como digo, me parece fantástico este escenario, le tengo un cariño muy especial y a pesar de que grabé muchos planos mucho más complejos en este escenario, creo que este patrón, seguir simplemente la trayectoria de los propios vértices de los picos, es más que suficiente para captar la esencia, la profundidad, el vértigo, lo atractivo de este paisaje. Y el siguiente plano lo grabé en el Castillo de Orava, en Eslovaquia, una vez más muy sencillo, simplemente un patrón frontal en el que juego una vez más con los elementos, las diferentes posiciones de los elementos del castillo, esa especie de neblina que tengo ahí a la izquierda del castillo, las nubes de fondo, las montañas de fondo, y conforme me acerco al castillo, fijaros que ahí sí que empiezo a complicar un poco el patrón, empiezo a girar mientras mantengo la misma trayectoria, es decir, la dirección la mantengo, pero el dron está girando para sacar el castillo y finalmente sacarlo de plano de una forma lateral. Y el siguiente clip grabado en el circuito de Cheste en Valencia, un plano que pasa, como veis, de un plano abierto, un plano muy general del circuito en sí mismo, y vamos dirigiendo la mirada del espectador de un punto a otro, de ese plano tan abierto a los vehículos, hasta llegar a un primer plano en el que los coches pasan muy cerca del dron. Y eso es lo que me gusta de este clip, cómo vamos pasando de un plano muy abierto a un primer plano y cómo vamos llevando la mirada del espectador de un punto a otro. Vamos al siguiente plano en el que seguimos dirigiendo la mirada del espectador. Como te digo, vamos complicando, no es realmente complicando la palabra, pero sí dándole mayor complejidad a nuestros patrones o a nuestros movimientos con el dron. Fijaros, le doy al play y vemos como una trayectoria frontal sin mayor misterio, pero que con esas líneas de fuga, esas perspectivas y esa composición ondulada de la bodega Ixios, que es el elemento al que quiero llevar la mirada del espectador, empiezo a descender gimbal cenital para dirigir precisamente a este punto central. Entonces vemos como todas las formas, como toda la simetría de los elementos, como esas formas curvas del tejado de la bodega frente a las líneas rectas de perspectiva de los viñedos rompen totalmente y hacen un plano atractivo, que es de lo que se trata. El siguiente plano está grabado en Austria, en Seekirchen, en este lago, y lo he elegido por diferentes factores. Primero, el factor humano que aparece en él. Por otro lado, cómo se va cambiando la trayectoria del dron y dirigiendo la mirada del espectador una vez más. Y sobre todo las luces, y en el que vamos pasando de un plano picado a un plano totalmente paneado en el que el escenario, el paisaje cambia totalmente. Vamos a verlo, fijaros, empiezo con ese plano picado, es una semi-órbita, el dron conforme va orbitando, descendiendo, saco la luz del horizonte, esa luz preciosa, juego con un contraluz y el dron se sigue desplazando, continuando esa trayectoria en órbita. Creo que es un plano más complejo, pero muy completo en todos los sentidos: luz, factor humano, composición y trayectoria del dron. El siguiente plano está grabado en Alemania, el Castillo del Rey Loco, hace muchos años, cuando todavía se podía volar, y fijaros que volvemos al tema de los contraluces. El plano que ahí la mayoría de las personas harían es este primero que os voy a enseñar, un plano abierto que, bueno, es atractivo, pero es casi como una foto, porque ni tenemos profundidad ni tenemos cerca los elementos. Sin embargo, lo difícil en estas situaciones es buscar el plano que os voy a enseñar a continuación, ese plano atractivo de contraluces, y esto supone
que tienes que llevar el dron a una posición concreta, descenderlo a un punto en el que la señal se puede perder o hay mayor riesgo y a partir de ahí hacer un patrón muy ligero en este caso, un patrón simplemente de desplazamiento lateral para sacar el sol y para conseguir esas luces, esos reflejos. Como digo, el plano muy atractivo, pero lo difícil aquí es saber componer esa escena para conseguir ese resultado. El siguiente plano lo grabé en Suiza, muchos de vosotros ya lo habréis visto, un vídeo que hice allí en la casa del compañero Mario Das, y que la verdad que son de esos días que te sorprenden y en los que tienes que hacer poco. El plano me encanta y es muy sencillo, trayectoria frontal elevándome, pero jugando con la luz, con los elementos de la escena. Vamos a verlo porque realmente es un plano que a mí me parece muy atractivo, que grabé muchos planos en este escenario con diferentes trayectorias frontales, transversales, elevándome y tratando de sacar la esencia del lugar, los elementos, los árboles. Ahora si os fijáis ahí a la izquierda con ese pájaro ahí en la copa que se ve perfectamente, jugar con los rayos de sol que pasan entre la neblina y que se proyectan entre las ramas de los árboles. Creo que es un plano muy atractivo, que prácticamente el lugar, la escena te lo da por sí mismo, pero que tienes que saber cómo interpretarlo y cómo desplazarte en ese lugar para conseguir los mejores resultados. Eso, a mí me encanta este plano, este patrón en el que aquí tiene mucho que ver pues, la luminosidad del entorno de ese día en cuestión. Vamos a por el plano número 12, un plano que lo grabé recientemente en el volcán de La Palma. Las semanas que estuve allí grabando hice cientos, miles de clips y hay uno que le tengo especial cariño porque, bueno, todo el escenario, la luz, la composición y los movimientos tanto del dron como de cámara, a mí me gusta, me parece muy cinemático, valorarlo por vosotros mismos. Empieza con un plano cenital, con ese bosque totalmente quemado, una imagen, pues bueno, del Señor de los Anillos prácticamente, y se empieza a elevar gimbal conforme el dron va avanzando muy cerca de las copas de esos pinos quemados y aparece el volcán de fondo, humeante, soltando lava y soltando todos esos piroclastos y esas bombas lábicas que van rodando por la montaña. La verdad es que es un plano que resume muy bien lo que allí pasó y esos días negros, oscuros, grises y todo el drama que provocó el volcán en La Palma. Desde aquí un saludo a todos los compañeros, a todos los palmeros, a toda la gente con la que estuve allí en el terreno y próximamente os enseñaré cómo están yendo las tareas de reconstrucción desde el aire, que creo que es algo muy interesante. Y vamos a por el siguiente clip que lo grabé también en los Dolomitas norte de Italia. Es un clip bastante más complejo en cuanto a trayectorias, en cuanto a desplazamientos, más difícil de realizar, lo vais a ver. Es un clip largo, le voy a dar al play y os lo voy explicando, y es que parte de un plano en el que el dron está muy bajo, con un picado sacando esa torre, esa iglesia por encima de las montañas, los Dolomitas de fondo, y al mismo tiempo que voy haciendo una órbita me voy elevando ligeramente. Fijaros que conforme paso delante de estos arbustos, de estos árboles, introduzco un nuevo primer plano. Los árboles que antes estaban, pues bueno, era algo que no llamaba la atención, y ahora al colocarlo en primer plano vuelven a romper con la iglesia de fondo. Dejamos las montañas de lado conforme estoy realizando la órbita, y conforme me estoy elevando empiezo a descender ligeramente gimbal para cambiar totalmente el plano, para cambiar totalmente el escenario desde el que habíamos partido, y sobre todo dirigir la mirada del espectador a donde yo quiero, a esa torre, a esa iglesia y a ese paisaje. ¿Veis? Praderas que ya no tienen nada que ver con el plano inicial desde el que habíamos arrancado. Este plano, pues bueno, son esos planos que no podemos prever, que estamos grabando, que estamos realizando en un escenario en concreto, y cuando menos nos lo esperamos pasa lo que vais a ver ahora mismo en esta escena. Estoy volando en un plano en reversa, en La Rioja. Este escenario me lo habéis visto en muchas ocasiones, y simplemente sacando esa composición, esa luminosidad bonita, se mete un elemento en la escena que yo no tenía previsto y justo perfectamente cuadra para meterse dentro del plano, para entrar, centrarse y salir de plano ese buitre. La verdad es que estos planos no se pueden prever, pero a mí personalmente cuando los conseguimos, aunque sea de casualidad, me encantan. Y vamos a por el plano número 15, un plano que también me encanta, de un escenario que me tiene enamorado, del que grabé planos espectaculares, y he elegido quizás no sea la luz o el momento más atractivo. Os podría enseñar otros planos de Turquía, de la Capadocia, espectaculares. Sin embargo, he elegido este también por la diferencia, porque fijaros, arrancamos el plano y parece un plano, bueno, feo, la luminosidad no es ni siquiera atractiva. Sin embargo, cuando le damos al play, fijaros lo que ocurre.
volvemos a cambiar el escenario, volvemos a llevar la mirada del espectador de esas rocas que no nos dicen nada, oscuras, poco iluminadas, a esos globos que empiezan a aparecer perfectamente iluminados en el fondo, creando profundidad, creando un escenario, un background, creando una magia en esa escena que lleva al espectador de una idea inicial a un plano, a una idea totalmente diferente cuando acaba. Bueno chicos, pues hasta aquí los 15 mejores planos. Podría haber elegido los 100 mejores planos, podría haber estado aquí 2 horas contando planos, pero bueno, quería resumirlo. He seleccionado a estos personalmente porque a mí me gustaban mucho, porque tenían algo que contaros. Como digo, podría haber elegido otros tantísimos planos de los cientos o miles que tengo a lo largo de muchos años, pero he elegido estos. Espero que os hayan gustado. Y si te gusta este mundo de la filmación aérea, no te pierdas la masterclass Tendencias y secretos de la filmación aérea. El próximo domingo voy a estar en directo hablando de esos secretos y desgranando, como he hecho en este vídeo, otros muchos factores, secretos y aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de grabar tus planos. Así que si no te lo quieres perder, reserva ya tu plaza. En la descripción tienes el link. No esperes al último momento porque luego no se va a poder acceder. Como digo, el domingo estaré directamente en la masterclass y no respondiendo emails de los que no sepan cómo llegar. Si quieres participar, resérvalo ahora y ya estarás dentro si quedan plazas. Si ya no quedan, pues tendrás que verlo en diferido si lo publico en diferido. Y este martes estaré también en YouTube haciendo un live. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete, activa la campanita y te llegará el aviso de cuando esté en el live de esas preguntas, respondiendo dudas sobre este mundo de la filmación aérea. Bueno chicos, nos vemos la semana que viene. Adiós.